nuestras voces, te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza. Familia y amigos, vamos a continuar con nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Sean todos bienvenidos, amigos que hoy nos ven por primera, por segunda vez. Estamos estudiando juntos el Evangelio de Marcos. Y vamos a seguir en el capítulo 12, como ya hemos estado estudiando estas últimas semanas. Es Marcos capítulo 12 y vamos a considerar los versículos del 18 al 27, por favor. Marcos 12, 18 al 27. Como cada 8 días, les recuerdo que este mensaje estará disponible en nuestros canales de La Tierra Fértil. En YouTube nos encuentras como La Tierra Fértil Cuernavaca, mientras que en Facebook solamente como La Tierra Fértil. Te invitamos a que sigas compartiendo nuestra liga, nuestros mensajes con tus amigos, con tus familiares y por supuesto con la intención de seguir orando por ellos y esperando que algún día puedan acompañarnos también en nuestro servicio virtual. Sobre todo la intención es que sigamos repasando lo que estamos aprendiendo cada 8 días y que no de forma fácil se diluya, porque la intención es que juntos podamos aprender. Ya casi nos estamos acercando al final de este evangelio, así es que vale la pena seguir repasando para que lo que hemos escuchado no se nos olvide y sea posteriormente más sencillo poder explicarlo para quienes se interesan en discipular a otras personas. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar entonces Marcos capítulo 12, entre los versículos 18 al 27. Pero vamos a pedir al Señor esta mañana que nuevamente Él nos acompañe, que nos ayude en la exposición de su palabra y sobre todo pidamos justamente eso, que no se nos olvide su palabra, que sea guardada en nuestro corazón. Amén. Señor, esta mañana, una vez más, gracias por estar entre nosotros, Señor. Esa es la necesidad que tenemos delante de ti, Señor. El poder, mi Dios, crecer juntos, Señor bendito, en el conocimiento de tu palabra, mi Dios, con el propósito de conocerte más, bendito Dios. Y rogamos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, nos ayudes para que tu palabra, como dice el Salmo 119, verso 11, sea guardada en nuestro corazón. Nuestros dichos sean guardados en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, pues, a tener una disposición el día de hoy para meditar en tu palabra, Señor, y que los factores de distracción no sean impedimento para que hoy no estemos atentos a lo que tú nos quieres decir, mi Dios. Pedimos, Señor, que tú sigas prosperando, Señor, la predicación de tu palabra, Señor, en las diferentes congregaciones que el día de hoy también junto con nosotros se reúnen, Señor, en lo ancho y largo de nuestro territorio nacional, Señor, con el propósito de que más familias se conviertan a ti, que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Decíamos, estamos en Marcos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 18 al 27, por favor, aunque ahorita solamente quiero que iniciemos pausadamente con el primer versículo, el versículo 18, y vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro estudio los demás versículos, ¿ok? Leemos, dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, hasta ahí nada más. Ya de antemano el pasaje nos aclara que los saduceos dicen que no hay resurrección. Recordarán, mis queridos hermanos y amigos, en nuestro estudio anterior vimos a dos grupos antagónicos completamente. Por un lado los fariseos y por otro lado los herodianos, enemigos históricos y acérrimos, pero que ahora estaban unidos contra Jesús, tratando de tenderle una trampa basada en una pregunta que pudiera desacreditarle públicamente. En esta ocasión, de la misma manera que esos fariseos y herodianos, ahora los saduceos se dirigieron a Jesús de modo respetuoso delante del pueblo, tratándole como maestro, buscando continuar con esa misma adulación, tratando de ponerle entre las cuerdas doctrinalmente hablando para ver si era capaz de contestar la pregunta respecto de la resurrección, muy probablemente con el propósito de avergonzarle entre la gente. Y es que, aunque la mayoría en Israel creían en la resurrección de los muertos, había quienes hacían una excepción a la posición de la mayoría, y estos eran los saduceos.
Ellos componían una secta dentro del judaísmo que no creía en la resurrección de los muertos, tampoco creían que había espíritus o ángeles. Cabe mencionar, para quienes no lo sepan, que frecuentemente en esta secta pertenecían los sacerdotes, los sumos sacerdotes que principalmente prefiguran en la historia, especialmente del Israel del primer siglo. Pues ellos formaban esta parte de esta secta de los saduceos. Ellos entonces no creían en la resurrección de los muertos. En muchos pasajes las Escrituras, no obstante, ya enseñaban en el Antiguo Testamento que había resurrección de muertos. Solo por mencionar algunos pasajes, podemos considerar Job capítulo 19, versos 25 y 26. Job capítulo 19, versículos 25 al 26, que dice así: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Puedes acompañarme también al Salmo 16, versículos del 9 al 11. Salmo 16, versículos del 9 al 11. Que dice: Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Como sabrán ustedes, este es un salmo mesiánico. Así es que, a pesar de que hay evidencias claras en el Antiguo Testamento que enseñan, por supuesto, la resurrección de muertos, el problema es que otro de los argumentos de los saduceos era que no aceptaban la autoridad más que el de los 5 libros de Moisés. Es decir, esto es el Pentateuco. Así que no observaban el resto de los libros, ni los históricos, ni los poéticos, ni los proféticos, etc. Así que ellos venían con el propósito de desacreditar la doctrina de la resurrección basados en el argumento de que Moisés no enseñó al respecto en la Torá, es decir, en el Pentateuco. Perdón. Y parte de la estrategia o de la trampa que les decía hace un momento, que ahora ellos tenderían contra Jesús, se basaba en una pregunta relacionada con la instrucción en cuanto al matrimonio levirato, el cual tenía como propósito el conservar las herencias dentro de las tribus. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 6. Deuteronomio 25 del 5 al 6. Rápidamente, por favor, acompáñame, de ser posible con tu Biblia, aunque continuamos teniendo el texto en pantalla. Dice: Cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Basándose obviamente en una situación hipotética, estos saduceos buscaron tender esa trampa diseñada para hacer que pareciera absurdo la vida después de la muerte. Y Jesús, pensaron seguramente, al no poder responder correctamente, quedaría en ridículo ante el pueblo. Y dijeron: ahora sí te voy a pedir que me acompañes nuevamente a nuestro pasaje base, que es Marcos. Estamos en el capítulo 12. Ahora te voy a pedir que me acompañes leyendo los versículos 19 al 22. Marcos 12, 19. Vamos a leer hasta el versículo 23, por favor. Dice: Maestro, Moisés escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella,
y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Así que Jesús respondió sin titubear, enfatizando su ignorancia de las Escrituras. En la mayoría de las traducciones esto no fue una pregunta, aunque así se puede ver en nuestro texto, pero yo lo voy a leer sin la pregunta. Jesús le respondió diciendo, su error es que ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, dice el verso 24, que estoy leyendo, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Otra vez lo leo. Su error es que ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. La certeza de la promesa de la vida eterna está sostenida en la resurrección de Jesucristo, ni más ni menos. Por eso Pablo hace este énfasis en el libro de los Romanos. Acompáñame por favor, es la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 rápidamente. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había preparado antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué importante pasaje es este. Porque la certeza de la promesa de una vida eterna, mis queridos amigos, hermanos, querida iglesia, descansa en la resurrección de Jesucristo. Dice Pablo, fue declarado Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. No es que no antes hubiésemos sabido que era el Hijo de Dios. En varias partes de los evangelios vemos claramente que Dios aparece, en escena, a través de su voz, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Lo sabemos, pero al respecto dice Pablo, fue declarado Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. Es decir, sin la resurrección, Jesús hubiera sido otro líder religioso más. Puedes tú llamarle Mahoma, Buda y cuantos en la lista puedan aparecer, porque es innumerable, que yacen en sus tumbas porque todos ellos murieron sin haber resucitado, por supuesto. Solo Jesucristo resucitó. Así que, sin la resurrección de Jesucristo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y te voy a pedir que por favor me acompañes rápidamente, 1 Corintios 15, vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Vamos a leer el versículo 14, después nos saltamos del 16 al 18 y finalmente el 20. 1 Corintios 15, iniciando por el versículo 14. Decíamos, sin la resurrección de Jesucristo, Él sería un líder religioso más. Dice el verso 14, sin esa resurrección, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nos saltamos al verso 16 que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Y finalmente es el verso 18, perdón. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Pero el verso 20 da la gran noticia que todos debemos guardar nuestro corazón con esperanza, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias
de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Antes de Jesucristo no hubo quien haya resucitado, ni ha habido otro resucitado después de él. Al menos todavía. Las personas a quienes Jesús levantó después incluso de haber estado muertas, como Lázaro o la hija de Jairo, o el hijo de la mujer de Naín, o incluso toda la lista innumerable de los grandes héroes de la fe, santos del Antiguo Testamento, etc., en algún momento de sus vidas, quienes hayan, lo que vuelvo a repetir, hayan sido levantados por el poder de Jesús durante su ministerio terrenal, en algún momento volvieron a morir, hasta el día de hoy, incluyendo todos, insisto, los santos del Antiguo Testamento, todos, desde Adán hasta hoy. Dice Colosenses capítulo 1, verso 18, y te voy a pedir que me acompañes leyéndolo, Colosenses 1, 18. Dice, y Él, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Él es el primero de haber resucitado de los muertos. Cristo certificó esto habiendo resucitado. Nuestra esperanza gloriosa yace y descansa en esto. Nuestra esperanza de una vida eterna se sostiene por el hecho precioso y glorioso de que Jesucristo pues resucitó. Y esto, mis queridos hermanos y amigos que hoy nos ven, debe alentar nuestros corazones como cristianos para mantenernos, como dice la palabra, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, verso 23. Así es que estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Podemos añadir, no dejando de perseverar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que ese día se acerca. Hemos estado comentando a lo largo de estos pasajes, de estos capítulos que hemos estado leyendo y meditando juntos de Marcos, cómo es que estamos nosotros viendo con nuestros ojos esta evidencia justamente, que aquel día se acerca a través de las distintas señales. Algunos pensarán que siempre ha habido guerras, que siempre ha habido pestes. Estoy de acuerdo. Pero sabes, a pesar de que siempre ha habido esto, la inminente venida del Señor cada vez está más cerca. Lo que sí es que con nuestros ojos podemos ver cómo no solamente en el tema de las señales respecto a pandemias o enfermedades, pestes que están anunciadas claramente en Mateo capítulo 24, sino también el incremento de la maldad. Porque en los posteriores tiempos dice la palabra que habrá hombres peligrosos, amadores de sí mismos, desleales, desobedientes a los padres. Y finalmente, para predicar el Evangelio, para quienes desean vivir piadosamente como cristianos, sufrirán persecución. Nada menos lo que está sucediendo en Afganistán. Porque lo que estos 20 años fue, sin duda, el tiempo para sembrar la palabra de Dios como trabajo misionero, hoy que pues van a tener que pagar la persecución de eso, porque aunque ya ha habido fruto, lamentablemente para ellos ha iniciado una gran persecución, una gran tribulación, porque muchos hermanos lamentablemente estarán poniendo sus vidas en riesgo, tendrán hoy que conducirse con un bajo perfil para seguir predicando el Evangelio. Oremos por ellos. Pero entonces quienes desean vivir piadosamente sufrirán persecución. Y vemos claramente ese perfil de hombres peligrosos, vanagloriosos, amadores de sí mismos, desleales, temerarios, en ese grupo talibán, que por cierto también vale la pena que sigamos orando por ellos, porque por ellos también Jesucristo dio la vida. Mis queridos hermanos,
perseveremos, perseveremos. Insisto, Cristo certificó con su resurrección nuestra esperanza gloriosa de una vida eterna. Esto es temporal. Esto es efímero. No nos encandilemos ni permitamos que la promesa gloriosa de una resurrección sea eclipsada por nuestro amor o por nuestro apego a las cosas temporales. La vida después de la muerte es una expectativa que se ha tenido de forma universal en toda la humanidad. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pues acompáñame por favor en Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 y 11, por favor. Eclesiastés 3, 10 y 11. Dice: ya he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiero enfatizar en esta declaración: ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y de esto tendremos nuestra meditación al final de nuestro estudio el día de hoy. Una de las expectativas respecto a la resurrección es de si mantendremos la vida habitual que se tiene aquí. Es tanto el apego que tenemos por las cosas humanas que, como decía, eclipsamos las promesas de esa gran resurrección por el gran valor que tienen para nosotros las cosas temporales. Muchos creían, de hecho, que en la resurrección era la continuación de la vida que tenemos aquí, con los mismos defectos, enfermedades, relaciones, hasta nuestro mismo guardarropa, de verdad. Una de las preguntas frecuentes era en muchos, o es en muchos que no conocen la Escritura, si habrá matrimonios en el cielo. Es decir, ¿podremos cortejar a alguien? ¿Seguiremos unidos en matrimonio con la misma persona? Es ahí, por cierto, donde algunos dicen, toco madera. No es cierto, es broma. Pero habrá algunos que digan, hoy, eso sería genial continuar con nuestro matrimonio. Claro está, están muy enamorados, gloria a Dios. Tal vez por eso estos religiosos basaron su planteamiento en algo que a todas luces sí se escuchaba absurdo. Pero el Señor Jesús les aclara el tema con una simple respuesta: no existe matrimonio en el cielo. Punto. Al igual que otras relaciones familiares o interpersonales, el matrimonio es únicamente para la vida actual, para la vida terrenal. Yo quisiera que me acompañaran rápidamente a Lucas. Vamos a ver el capítulo 20, Lucas 20, y analicemos los versículos 34 al 36. Este es el pasaje paralelo, pero vamos a verlo desde la perspectiva del Evangelio de Lucas. Lucas 20, 34 al 36. Y dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Observas? Uno de los propósitos de una familia fue en un principio llenar la tierra. Dice Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Después del diluvio, el Señor ordenó repoblar la tierra a Noé y a su familia. Podemos ahí mismo en Génesis viajar al capítulo 9 y leer el versículo 1. Génesis 9, 1, por favor.
Y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Pero en el cielo, mis queridos hermanos, no se necesita repoblar. Porque por obvia razón los que vivan eternamente en la presencia de Dios, como dice Jesús, no pueden ya más morir. Es decir, no disminuirá la población con la muerte, así que no habrá más procreación familiar con el propósito de repoblar la tierra, o repoblar, perdón, el cielo. Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 15, verso 56. Vamos a leer desde el verso 53. 1 Corintios 15, a partir del verso 53 al 56, refiriéndose justamente a que ya no hay más muerte después de la resurrección. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es decir, entonces, así que no habiendo más pecado, tampoco habrá más muerte. Después, digamos, de la resurrección, de la primera resurrección. Y añade el Señor Jesús, pues son iguales a los ángeles. Esto no significa que tenemos alas, como son descritos los ángeles a lo largo de la Biblia, o que seremos como ellos, que son espíritu desde su principio y hasta siempre, porque nosotros en la resurrección tendremos cuerpos glorificados, como en el caso de Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús apareció resucitado a sus discípulos en medio de ellos cuando estaban ellos encerrados por temor a la represalia de los judíos? Asustados creían, cuando vieron a Jesús asustados, creían que veían un espíritu. Así que Jesús les dijo, esto lo encontramos en Lucas 24:39, si quieres, para quienes están llevando notas, Lucas 24:39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo soy. Así es que no seremos como los ángeles en su constitución, digamos, espiritual o corporal, no. Más bien, respecto a lo que se refiere Jesús a los ángeles es que no moriremos, pues. Y yo te tengo una buena noticia. Más bien sí seremos semejantes a Jesús, con cuerpos glorificados. Hoy, por causa del pecado, experimentamos de forma natural la muerte y muchas enfermedades previas. Pero en la resurrección seremos semejantes a Jesús. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 21. Acompáñenme rápidamente. Filipenses 3, 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ya viste? Seremos transformados, nuestra humillación, nuestra naturaleza sujeta a todas estas enfermedades y todas estas pasiones será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, respecto a que seremos iguales a los ángeles, Jesús más bien se refiere a que ellos no mueren, pues. Seremos igual que los ángeles que no mueren. Y dice Jesús, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Como ya lo comentamos, de acuerdo al poder de Dios mediante la resurrección, Jesús probó ser el mismo Hijo de Dios. Y es la certidumbre de una vida eterna con Él.
De la misma manera, a través de la resurrección seremos identificados con Cristo como hijos de Dios, lo cual será a través de la adopción. Acompáñame rápidamente a Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23. Dice la palabra de Dios: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Huiotesia es como se traduce la palabra adopción. Nosotros entendemos por adopción cuando a alguien se da título de hijo con todas las prerrogativas, aunque no lo sea. Pero esto no constituye la esencia del significado de la palabra adopción en la Biblia. Huiotesia indica, más bien, el momento en el que un hijo alcanza la madurez o, dicho en términos comunes, cuando alcanza la mayoría de edad. La huiotesia es, pues, el paso que hace un hijo desde la niñez a la adultez. Pero resulta interesante, mis queridos hermanos, que Jesús, en este pasaje que acabamos de leer en Lucas 20, resulta interesante que Jesús advierte diciendo en el verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, los que fueren tenidos por dignos. Leemos que está conjugado en modo subjuntivo, los que fueren tenidos por dignos, lo cual implica un futuro, en este caso, deseado o probable, pero no definido. En otras palabras, solo aquellos que permanecen en Cristo, que deciden quemar definitivamente los barcos con el mundial, con el mundo, esto con el propósito de evitar regresar. En palabras de Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces ellos son los que serán dignos de alcanzar aquel siglo, aquel tiempo y la resurrección de entre los muertos. Lo que entonces habla de una clasificación, de una, no sé si está la palabra correcta, pero me habla de que no todos, pues, lamentablemente, lograrán alcanzar eso. Y no por Dios, porque Él está en la mejor disposición, Él ha predeterminado, sí, que seamos nosotros hijos suyos eternamente. Dice Efesios 2:10 que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por supuesto, Él ha dispuesto esto para nosotros, pero es decisión de nosotros si continuamos con la iniciativa, con el deseo de encontrarnos con Él, para que siempre estemos con Él. Dice entonces Jesús, los que fueren tenidos por dignos. Recuerdo mucho el caso de Enoc en la Biblia. Acompáñame a Génesis capítulo 5, versos 22 al 24, por favor. Génesis 5, 22 al 24, y vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a Enoc. Génesis 5, 22 al 24. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta ahí es lo que Génesis 5 dice respecto de Enoc. Quisieras tú en casa poder hacer una reflexión y decirme qué caracteriza la vida de Enoc. En estas breves líneas, en estos únicamente 3 pasajes, es claro, ¿verdad? La vida de 300 años de Enoc se define por haber caminado con Dios antes de ser traspuesto.
Nosotros no vivimos esa cantidad de años, pero en nuestra corta vida podremos decir que verdaderamente caminamos con Dios. Porque en esta corta vida muchas veces hemos sido tentados a alejarnos de Dios constantemente. Cuando estamos habituando en algún pecado, nos vamos alejando inconscientemente más y más de Dios. Porque nos avergonzamos delante de Dios. No queremos renunciar a lo que a lo que aparentemente no nos estorba. A lo que todavía no estamos dispuestos a dejar para honrar a Dios. Así es que entonces nos vamos alejando poco a poco de Dios, aunque no nos demos cuenta o bien no queramos aceptarlo. Sin embargo, qué bueno es que pudiéramos definirnos de la misma manera, aun cuando no vivamos nosotros esa cantidad de años, que durante nuestra corta vida podamos decir que caminamos con Dios. Eso debería ser nuestro legado, ese debería ser la inscripción en nuestro epitafio. Caminó con Dios. ¿No te gustaría que tus hijos, que tus abuelos lo dijeran? Él caminó con Dios. Pero realmente, ¿qué significa en la vida longeva de Enoc haber caminado con Dios? ¿Qué significa eso? Aunque es muy poco lo que Génesis dice de Enoc, es muy sustancial. Sin embargo, la Biblia nos define que fue ese andar con Dios respecto a Enoc, haber dado testimonio de Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, verso 5, para que podamos aclarar qué es andar con Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No haber agradado al pastor. No haber agradado a nadie antes que a Dios. No. Se trata aquí de agradar a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando nuestros pensamientos son basados en cosas que sabes que de antemano Dios aborrece, no te sientes redarguido, comienza el Espíritu Santo a incomodarnos claramente, como decía nuestro querido amigo René Castro. Ya no se peca a gusto, ¿verdad? Ya no pecamos a gusto desde que conocemos a Dios. Entonces, sabiendo eso, caminamos de acuerdo a lo que a Él le agrada. Eso es entonces caminar con Dios, no en una religión, sino agradándole a Él. No sumando y sumando conocimiento. No escuchando y escuchando predicaciones en la internet a diestra y a siniestra. No. Es que todo lo que escuchemos realmente tenga un significado en nuestra vida verdaderamente. Y que esto sea evidente, claro está. Eso debe definir a todos aquellos que anhelan la resurrección, es decir, caminan con Dios. En otras palabras, son quienes dan testimonio de haber agradado a Dios. Regresando al tema de la resurrección, sabiendo Jesús que los saduceos solo observaban o acreditaban el Pentateuco, y que ellos afirmaban diciendo que Moisés no mencionó el tema de la resurrección, al respecto Jesús les dice en el versículo 26. Estamos en Marcos, capítulo 12, verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Me encanta la versión de Lucas, en el pasaje, en el Lucas 20, porque dice, Moisés enseñó respecto a la resurrección. Aquí Marcos dice, Moisés, ¿no han leído en el libro de Moisés, haciendo énfasis que es en el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios
de vivos. Así que ustedes mucho están equivocados. Recordemos que aun cuando ya había transcurrido más de 500 años desde Abraham, cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza, el Señor usa el tiempo presente para decirle esto a Moisés. Acompáñame rápidamente a Génesis 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No habló conjugando en tiempo pasado, diciendo yo fui, dado a que esos hombres ya habían muerto al menos 500 años atrás, habría sido correcto decir yo fui. Pero ellos siguen existiendo. Dice Jesús, Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Gloria a Dios. Decíamos al principio que la vida después de la muerte es una expectativa que se ha tenido de forma universal en toda la humanidad. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La pregunta correcta es, ¿en dónde pasaremos la eternidad? Posiblemente muchos que no han conocido el Evangelio dirán con mucha franqueza, seguramente en el infierno. Algunos, justificándose a sí mismos, dirán en el cielo porque yo no hago mal a nadie. Pero déjame decirte, si alguna vez en tu vida has mentido y no te has arrepentido, si alguna vez has engañado a tu esposa y no te has arrepentido, si alguna vez has robado, has defraudado, has lastimado, no has perdonado a alguien y no te has arrepentido, has tenido pensamientos de odio, has mirado a alguna mujer para codiciar en tu corazón y no te has arrepentido, etcétera, 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 entonces déjame decirte que no aplicas para ir al cielo. Justamente para eso murió Cristo en la cruz. Para que no fuese nuestra disposición a través de nuestras propias justicias, sino a través de su justicia, que pudiéramos determinar si por misericordia de Él tal vez lográsemos llegar al cielo. ¿Dónde pasaremos la eternidad? La tragedia del mundo es que menosprecian el regalo de Dios a través de Jesucristo y con esto la bendición de morir en Él, para que con ello podamos o puedan recibir el regalo de la primera resurrección para una vida eterna con Cristo, para una vida eterna con Cristo, porque habrá una segunda resurrección. Habrá una segunda resurrección que será para un juicio condenatorio inevitable ante el gran trono blanco. Por eso, bienaventurados los que participan y tienen lugar en la primera resurrección. Porque la segunda resurrección, repito, ante el gran trono blanco, donde el juez Cristo abra los libros y no se hallen inscritos en los libros, su fin será el infierno, donde pasarán la eternidad. La resurrección es una verdad, entonces, mis queridos hermanos, donde descansa nuestra esperanza de una vida eterna con Cristo. Decidamos, pues, entonces vivir como Enoc, caminando con Dios, es decir, agradando a Dios en nuestras cortas vidas, ya sea jóvenes, adultos, ancianos, vivamos agradando a Dios, porque dice la palabra de Dios, que algunos serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Leo otra vez Lucas 20:35 y con esto voy a terminar. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Por supuesto, esa dignidad no está basada en una religión, no está basada en un esfuerzo humano, personal, sino es a través de los méritos de Cristo. Y ya vimos cómo es que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Caminando con Dios. Caminando con Dios. Dar testimonio de que agradamos a Dios. Amén.
Este es el tema de la resurrección, mis queridos hermanos. Padre Santo, yo ruego, mi Dios, que profundice en nuestro corazón tu llamado, Señor. Con gozo y esperanza, Señor, porque fiel es el que ha prometido. Que no descuidemos entonces nuestra relación contigo, Señor, boicoteando tu presencia en nuestras vidas por pecados, por conductas, por hábitos, por pensamientos, etcétera, Señor. Porque los que hemos conocido tu palabra, Señor, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Señor, no obstante, Señor, sabemos que no podemos descuidar una salvación tan grande, Señor. Queremos, Señor, perseverar, caminar contigo, dando testimonio de haber agradado a Dios y de ser tenidos por dignos de alcanzar aquel tiempo. Seguramente esto Jesús se lo dijo a los saduceos, porque a pesar de sus indumentarias religiosas, de sus conocimientos de la ley y de todo lo que ellos representaban en el tema religioso, Señor, ellos no eran dignos. Porque dice tu palabra que Jesús los describe como sepulcros blanqueados. Mi Dios, pero enséñanos a nosotros a caminar como es digno de ti, Señor, para alcanzar, Señor, por tu gracia, aquel tiempo y la resurrección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo, de quien tú te agradas. Amén. Continuamos, mis queridos hermanos.